¿Y si te dijera que el bien y el mal no existen? ¿Que todo lo que nos enseñaron sobre la moral es solo un invento creado por quienes tuvieron el poder? Esto es lo que plantea Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes y polémicos de la modernidad. Hoy vamos a hablar sobre su visión de la ética y por qué su propuesta puede cambiar la forma en que tomamos nuestras decisiones. Pero primero, pongamos las cosas en contexto. Nietzsche vivió en el siglo XIX, un periodo marcado por las crisis de las creencias tradicionales. Las ciencias naturales habían cuestionado la religión y los valores absolutos de la moral cristiana empezaban a tambalearse. En ese mundo de cambios, Nietzsche lanza una de sus frases más famosas en el libro La Gaia Ciencia. Cito: Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Con esto no se refería a la muerte literal de Dios, sino que a las antiguas certezas religiosas habían perdido fuerza y con ellas también la moral que las acompañaba. De repente la humanidad quedaba huérfana de los valores universales. Y ahí es donde nos surge la pregunta: si ya no hay un bien o un mal absolutos, ¿en qué debemos basarnos para vivir? De lo que más hace Nietzsche en sus escritos es criticar la llamada moral tradicional. Él analiza cómo surgió la moral que conocemos nosotros y descubre que lo que llamamos bien y mal fue definido por los estratos más altos de la sociedad en ese entonces. Los nobles, los fuertes, los poderosos y los que tenían privilegios se denominaron a ellos mismos y a su obrar como buenos, y por contraste señalaron a los débiles, a los pobres, oprimidos, como malos, plebeyos, etc. Citándolo en La genealogía de la moral: antes bien fueron los buenos mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos, quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea, como algo de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, vulgar y plebeyo, que era de las sociedades más bajas. Nietzsche nos quiere decir que todo lo que fuera de esos estados elevados en la sociedad serían siempre considerados buenos o puros, mas sin embargo, quienes contasen con la desdicha de pertenecer a los sectores más desamparados serían vulgares, banales, plebeyos o directamente malos. Un ejemplo de todo esto podría ser cuando hay un trend en redes sociales y todo el mundo tiene o quiere participar en él para no quedarse como desactualizados o algo así. La diferencia es que en la sociedad este mecanismo no dura meses o semanas, sino que todo esto duró siglos. Aquí Nietzsche introduce un concepto clave: la moral de señores y la moral de esclavos. La moral de señores es la de los poderosos, afirman la vida, celebran la fuerza, el orgullo y la autonomía, mientras que la moral de esclavos surge como una reacción de los oprimidos. Es una moral que exalta la humildad, la obediencia y el sacrificio. El cristianismo, según Nietzsche, sería un ejemplo de la moral de esclavos. Predica el perdón, la compasión y la obediencia, valores que sirven para contener la fuerza de los más poderosos. ¿Se dan cuenta? Lo que pensamos como bueno y malo depende de quién esté mirando y de los intereses que quiera defender. Entonces, ¿qué sería una buena acción? Si lo vemos desde Nietzsche, no existe una acción buena o mala en sí misma. Todo depende del punto de vista que lo veas o el uso de la razón, cosa que ahondaremos más adelante. Imagina que ayudas a alguien con dinero. Para una moral religiosa eso es bueno porque es caridad, es lo que está bien. Pero para un moralista de los poderosos podría verse como malo porque fomenta la debilidad. No deberías ayudar a alguien, este debería poder ayudarse a sí mismo. La clave está que para Nietzsche no hay una respuesta universal. El bien y el mal son interpretaciones, no realidades absolutas. Lo que Nietzsche nos propone es algo un poco más radical: crear nuestra propia moral.
Eso no significaría hacer lo que uno quiera sin pensar, sino asumir la responsabilidad de definir qué es correcto para nosotros. Sería dejar de obedecer ciegamente los valores heredados y empezar a vivir de forma auténtica. Sería como tener un lienzo en blanco. En lugar de seguir pintando con los colores que nos entregaron, Nietzsche nos invita a crear nuestra propia paleta, a pintar al mundo de la propia visión que tengamos nosotros, lo que nos llevaría a... Y aquí aparece una de sus ideas más famosas, el Übermensch o superhombre. El superhombre es aquel que logra trascender la moral impuesta, no necesita del bien ni del mal heredados porque ha creado sus propios valores. Es un individuo autónomo, libre, que afirma la vida con toda su fuerza. Él no es un superhéroe con capa, es una metáfora del ser humano que se atreve a vivir sin miedo o a salirse de lo establecido. Nosotros estamos preparados para ver un ser así. ¿Estamos preparados para ser creadores de nuestro propio destino? ¿Estamos preparados para evolucionar como especie y avanzar hasta lo que propone Nietzsche con su superhombre? Pero pongamos un ejemplo. Si la pareja de mi amigo le engaña conmigo, ¿debería decírselo? Para una moral tradicional podría darse una respuesta inmediata. Sí, decirles es lo correcto, o callar es malo. O para la gente un poco más cobarde, el callar para ahorrar sufrimiento puede ser una respuesta. Pero Nietzsche nos diría que no hay una respuesta universal. La decisión depende de tu propia moral, de lo que tú creas correcto y reflexionar. Él defiende la idea que para poder tomar decisiones de manera correcta tenemos que recurrir a la razón y ser responsables de las consecuencias de nuestros actos. Lo importante no es si la sociedad lo aprueba o lo condena. Lo importante es si tú asumes esa decisión como tuya y eres coherente con ella. Eso es lo que afirma Nietzsche. En conclusión, para Nietzsche no existiría un bien o un mal en un sentido absoluto. El bien y el mal son construcciones sociales creadas por los poderosos. Lo que sí existe es la posibilidad de pensar por nosotros mismos, de cuestionar lo que nos han enseñado y de construir una moral auténtica basada en la razón, la autonomía y la libertad. Ahora lo que pregunto es, ¿estamos dispuestos a dejar de obedecer ciegamente y empezar a ser los creadores de nuestros propios valores? Muchas gracias.